Galicia es una tierra fantástica, preciosa, tierra que está situada en el norte de España, verde, con una gastronomía maravillosa y unas gentes maravillosas. Y yo sinceramente estoy enamorado de esa tierra. Pero, como todas las tierras, pues tiene su historia. En Galicia hay leyendas, la más famosa, la leyenda de la Santa Compaña, que podemos aprender de ella, por ejemplo, con la canción La Santa Compaña de Mago de Oz. También tenemos seres mitológicos que se crearon en el imaginario de la gente porque con ello explicaban fenómenos naturales que no se podían explicar en ese momento, o fenómenos cotidianos a los que no le encontraban explicación. Por ejemplo, el trasno, un duendecillo que tiraba las cosas y hacía travesuras. Pero la historia que hoy os voy a contar es muy negra, negrísima, diría yo. Os voy a hablar de el que fue un asesino en serie gallego que era de la aldea de Regueiros. Regueiros era, o Regueiro. Bueno, creo que es Regueiros, en el municipio de Esgos, provincia de Orense, Galicia. Como os he dicho, una tierra maravillosa, pero ningún pueblo, ningún lugar está libre de tener capítulos negros. Y este es un personaje muy negro en la historia de España y más concretamente de Galicia. Os hablo de Manuel Blanco Romasanta. Para esta historia voy a utilizar la canción de una banda de metal ecuatoriano que precisamente se llama Romasanta. Bueno, mira, para explicar quién fue Romasanta utilizamos a un grupo que se llama Romasanta. No conocía este grupo, lo descubrí hace 6 días y sobre todo descubrí concretamente esta canción. Y la verdad, por la letra, por el videoclip, por los dibujos que tienen del hombre lobo y demás, y lo que cuenta, me parecería muy extraño que no hablase de este personaje, del que os voy a hablar ahora. En caso de que no fuese así, la canción me sirve igual. Y de paso, pues bueno, pues si os mola el grupo, tenéis una opción más para escuchar. Pero como os digo, pues un grupo de metal ecuatoriano, creo que han sacado 3 discos y vamos a utilizar su canción Romasanta para explicar quién fue este señor tan especial. Contempla sus ojos a la inmortal, luna llena sobre el cielo. De pronto la rabia invade su ser que no puede dominar. En 1809, la aldea de Regueiro, que os he dicho que no sabía si era Regueiro o Regueiros, bueno, Regueiro, que he tenido antes un lapsus muy feo. La aldea de Regueiro vio nacer en el 1809 a Manuela Blanco Romasanta. Sí, porque este hombre, en su partida de nacimiento, sale con el nombre de Manuela, como niña, como hembra, como mujer. Y bueno, pues se ve que tenía, por lo que sabemos, por lo que se sabe, por lo que se ha descubierto, se ve que tenía rasgos, pues una piel pues que parecía más femenina que masculina, en fin, que tenía rasgos femeninos. Yo lo que digo es, si se llamaba Manuela y estuvo 8 años siendo considerado mujer, ¿por qué sería? Una de dos. O era hermafrodita, porque
nació con la picha muy chiquitita que parecía un chumino, o es que mutó, es que no sé. La única explicación, que eso no sé si lo vi en un documental, que podía ser que fuese hermafrodita. Pero bueno, independientemente de eso, porque algún caso hemos tenido en el mundo de gente hermafrodita, la cuestión es que durante 8 años fue considerado mujer, pero pues luego pues, le salió barba, le salieron cosas que no son típicas de mujer, y entonces, pues como os digo, no sé si es que nacería con chumino o una picha tan pequeña que parecería un chumino. La cuestión es que cuando ya, digamos, que salían sus facciones masculinas, pues dejó de ser Manuela para ser Manuel. Y era un nombre, por lo que se cuenta, por lo que se ha encontrado sobre él, extremadamente bajito. 137 centímetros, o sea, 1,37. Nada y menos. Estamos hablando de nada y menos. Una cosita de nada. Y además, era una persona que para la época, digamos que estaba bastante instruido. Y al punto que llegó a trabajar como modista. Y bueno, pues parecía una persona normal. Un señor bajito, afeminado, porque se ve que durante toda su vida tuvo muchos comportamientos considerados femeninos, pero pues eso, alguien como más cultivado, muy cultivado para la época, como si fuese más estudioso, por así decirlo, alguien más preparado. Acechando entre la magia, se escucha el rugir de la bestia. Es la furia indomable de la maldición que vivirá oculta dentro de ti. Era un hombre que sabía leer y escribir, supongo yo que sería en gallego. Claro, Galicia, gallego, sería así, ¿no? Aunque a lo mejor ya también dominaba el castellano. Vete tú a saber, el castellano de la época. Da igual, la cuestión es que era un hombre que sabía leer y escribir y a los 22 años se casó con una mujer que al año enviudó. Parece ser que en esta muerte no tuvo nada que ver, parece ser, pero visto el historial del muchacho, no pongamos la mano en el fuego. En el 1833 dejó, digamos, su vida sedentaria. Empezó a ser nómada, dedicarse a la venta ambulante. Y en el 1844, 11 años después, porque si sumamos 33 más 11 nos sale 44, tuvo su primera acusación de asesinato. Esa acusación de asesinato fue a un alguacil llamado Vicente, no hagamos rima, por favor, que era alguacil de León, que le reclamaba, pues, pasta que debía. Y parece ser que el gallego se lo finiquitó. Invoco el poder de la luna en la oscuridad y te condeno a divagar, perdido en tu nube. Te convertirás en animal de maldad. Y cuando llegue el alba, terminará tu ser. Este asesinato pues, se produjo cerca de Ponferrada, fue condenado a 10 años de prisión y bueno, el muchacho consiguió escaparse. No lo digo porque entrara en prisión, sino porque se escabulló y reapareció en Rebordechao, volvemos a Galicia, con una identidad falsa. Ahora ya no se llamaba Manuel, se llamaba Antonio. Y bueno, pues el muchacho pues, se dedicó al oficio de tejedor. Y además, por la zona tenía fama de afeminado. Como
como os digo, como os he explicado al principio, pues siempre tuvo actitudes consideradas más femeninas, bueno, actitudes más típicas de mujeres que de hombres. Y pues se consideró que era afeminado. Y en esos años, en los que reapareció con una identidad falsa, empezó su limpia. Y en este caso, sus víctimas eran siempre mujeres. Mujeres a las que convencía para irse con él. Los bosques de Redondela y Argostios fueron testigos presenciales de los crímenes de este señor, que, como os digo, empatizaba, conseguía caerle muy bien a sus víctimas, y como era, aparte de tejedor, vendedor ambulante, siempre estaba por el pueblo, pues convencía a estas víctimas de que se fuesen con él. Debía de ser muy simpático, y además, pues eso, era bajito, afeminado, crearía simpatía entre las propias mujeres. Seguramente tendría mucha labia, no lo sé, todo esto son suposiciones mías. Y el muchacho pues las convencía. ¿Y cómo conseguía que no sospecharan de él? Porque a las casas de las familias de estas mujeres él mandaba cartas diciendo que estaban muy bien. Evidentemente escribía haciéndose pasar por ellas. Pues si se llamaba, yo qué sé, Genoveva, pues, oh, mamá, soy Genoveva. Me he ido fuera, pero volveré dentro de unos meses. Estoy muy bien, estoy maravillosamente. Te mando esta carta para que te quedes tranquila. Lo he dicho así porque se me ha ocurrido así, pero bueno, que era lo que hacía el prenda este. Ganó fama entre los lugareños como vendedor de ungüento. Y ya pues la gente empezó a sospechar, porque desaparecían mujeres y niños que se iban con él y nunca volvían, y empezaron a sospechar que esos ungüentos fueran hechos con la grasa de estas víctimas. Y bueno, pues aquí le podemos atribuir una cosita más. Además, parece ser que era un sacamantecas. En el 1852 fue denunciado en Escalona, creo que es un pueblo de Toledo. Fue apresado en Nombela y juzgado en Allariz. Nombela también es Toledo y Allariz ya es Galicia. Él, cuando empezaron a sospechar de él, había intentado, y seguramente, porque ya estaba en Toledo, había salido de Galicia con un pasaporte falso. Se ve que entonces, pues, para cambiar de provincia haría falta pasaporte, supongo, porque si le hacía falta algún pasaporte, o a lo mejor es que se iba a Portugal, no lo sé. O vete tú a saber, pero me parece raro. Es decir, si necesitaba pasaporte sería que haría falta pasaporte entre diferentes territorios de España. Pero no lo sé. Esto os lo estoy diciendo utilizando la lógica y por suponer. Y aquí viene el único caso de licantropía clínica de España. Y como no, tenía que ser en una tierra de leyendas. En el juicio, él decía
que debido a un sortilegio que le hizo una bruja, por las noches de luna llena se transformaba en lobo. Y entonces, claro, como con forma de lobo, cuando él no era humano y no podía controlar esos instintos, no atacaba a sus víctimas. No, es decir, que las engañara y se las llevara para matarlas no tenía nada que ver, pero atacaba a sus víctimas con forma de lobo, porque se transformaba en lobo, y luego, pues, con otros lobos se comía a las víctimas. Evidentemente, él de lo que fue acusado es de engañar a mujeres y niños, de matarlos y encima de utilizar la grasa para hacer sus cuentos mágicos. Pero, bueno, fue condenado a garrote vil, pero no fue ejecutado. No fue ejecutado porque un hipnólogo francés que había seguido el caso solicitó que no se lo cargaran porque, bueno, querría hablar con él, querría estudiar su caso. E incluso la reina Isabel II intercedió para que, en vez de garrote vil, fuese cadena perpetua. Y de hecho, parece ser que murió en prisión. Manuel Blanco Roma Santa, tendeiro de profesión, sen chisco de compasión, a sus víctimas mataba. El trozo que os acabo de poner, que como veis ya no es la canción de este grupo de metal ecuatoriano, es Cantar de Roma Santa, del grupo Luarna Lubre, un grupo gallego, y como veis cantan en gallego. Continuamos con la historia, que ya la concluimos. Este hombre, después de que el hipnólogo francés pues, quisiera ir a hipnotizarlo porque aseguraba que con hipnosis podía curar o ver si era licantropía o si no lo era, en fin, y que la reina Isabel II pidiera al tribunal que se revisara el caso y al final firmara el cambio de condena de que en vez de cargárselo, pues cadena perpetua, pues acabó en la prisión de Ceuta. Un historiador, creo recordar que gallego, descubrió unos recortes de periódico, si no recuerdo mal y no me falla la información que leí, y en esos recortes de periódico, después de varias teorías que había sobre su muerte, parece ser que esos recortes de periódico demuestran que ese hombre murió en prisión debido a un cáncer de estómago en la prisión de Ceuta. ¿Que sufrió? No lo sé. ¿Que se lo mereció? Por supuesto. Porque dedicarte a matar mujeres y niños, vaya hobby, macho, vaya hobby. Y bien, pues espero haberos traído un pedacito más de la historia de España en este caso, aunque haya sido un episodio tan negro, pero sí que es verdad que es historia nuestra. En lo bueno y en lo malo hay historia. Y bueno, pues espero que las dos opciones musicales que os he descubierto en este vídeo, si no las conocíais, ojo, pues os hayan gustado. Os dejo con otro trocito más de la canción de Luarna Lubre, porque, bueno, hay que hacer honor a la tierra de la que estamos hablando, y ya que hay grupos, o por lo menos uno seguro, pero habrá más, que cantan a su propia historia, en su propia tierra, pues vamos a darles también esa voz que merecen en este vídeo en el que hemos contado la historia de un asesino en serie llamado Manuel Blanco Roma Santa. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. La verdad, estoy disfrutando mucho de hacer los vídeos de historia, pero también me están costando lo mío. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero y deseo que sea mejor. Yo lo voy a intentar y espero que os guste. Un besazo muy grande, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo.